La incapacidad de reconectarse tras un acontecimiento emocional significativo, especialmente uno que implique un encuentro cercano con la muerte, es analizada por el director Peter Weir, conocido por el Show de Truman o La Sociedad de los Poetas Muertos, en Fearless, adaptación a la novela de Rafael Iglesias. ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir sin ella? Apasionante drama protagonizado por Jeff Bridges en el papel de un hombre emocionalmente a la deriva tras alejarse de un accidente aéreo, que, por todos los motivos, debería haberlo matado, pero inexplicablemente no lo hizo. Y Weir continúa llevando lo que es esencialmente un estudio de personajes un paso más allá del inevitable ¿por qué a mí?, que debe plantearse necesariamente quién sobrevive a un episodio tan inimaginable en su vida, para sondear la psique del sobreviviente e intentar resolver el consiguiente dilema mental, en el que el incidente ha manifestado un sentimiento esquizofrénico de culpa/euforía nacido del decreto del destino de que él, entre los que ahora están muertos, debería vivir. Es mucho para asimilar. Un desafío físico y psicológico exigente que requiere una utilización ampliada de la capacidad humana y la negociación posterior de la actitud y aptitud reformuladas que lo acompañan. Todo esto lo capta Weir sucintamente a través de una observación aguda y su propia comprensión intuitiva de la condición humana. Antes de continuar, me gustaría agregar que si has experimentado algo como esto tú o un conocido, te invito a compartir tu historia en los comentarios. Fearless es la historia de Max Klein, un exitoso arquitecto de San Francisco, que sobrevive a un terrible accidente aéreo. Entre las víctimas del accidente se encuentran el socio y mejor amigo de Klein y el hijo único de Carla, Rosie Pérez, una joven puertorriqueña de Oakland que se culpa a sí misma por la muerte de su hijo. Antes del accidente, Max sufría un miedo agudo a volar. Cuando el avión se estrella, su miedo se vuelve tan intenso que acepta la muerte. Cuando sobrevive al accidente, sufre una forma de síndrome de estrés postraumático en el que ya no puede sentir miedo porque inconscientemente ya se ha enfrentado a la muerte. Su condición crea una grieta entre él y su familia, un vacío que intenta llenar a través de una amistad con Carla, que también sufre de estrés postraumático a diferencia de Max, es consumida por la culpa porque su bebé murió en el accidente. Mientras Max abraza su nueva sensación de poder, Carla está atrapada en una espiral de culpa y desesperación. La relación entre ambos se convierte en el eje emocional de la película, con Max intentando ayudarla a superar su duelo mientras ignora el suyo propio. No está seguro de si está vivo o muerto, y con frecuencia se ve obligado a poner a prueba su miedo e incertidumbre a través de acrobacias ridículamente peligrosas, como bailar en el borde del techo de un rascacielos o caminar tranquilamente entre el tráfico a toda velocidad. Se trata de una representación sincera y sin tapujos de un hombre psicológicamente dañado que no está seguro de tener la fuerza o la voluntad para curarse. Max Klein, Jeff Bridges, no solo sobrevivió a un accidente aéreo mortal que costó la vida a unos 200 pasajeros, sino que también salvó a una docena de personas de ese infierno ardiente. Max se convierte en un héroe a los ojos de aquellos a los que salvó, así como de los medios de comunicación. Max, por alguna extraña razón, pareció alejarse de todo como si nada hubiera pasado, lo que para muchos, incluido el FBI, parecía extraño. La aerolínea envía a un experto en traumas, el Dr. Pearlman, John Turturro, para examinar a Max y a los otros sobrevivientes para ver si están bien y, en caso contrario, qué tratamiento necesitarían. Debido a la tragedia, el amigo de Max y socio arquitecto Jeff Gordon, John Delancey, murió en el accidente y dejó a una esposa, Nan, Deirdre O'Connell, con 2 niños pequeños. Jeff, codiciosamente, cambió los boletos que Max le dio para el vuelo por otros más baratos, que no tenían seguro de vida para cubrirlo. El cambio de vida de Max después del accidente entra en conflicto al lidiar con las realidades tanto de Carla y Nan como de su esposa Laura, Isabella Rossellini, para volver a la normalidad. Max pronto desarrolla una actitud intrépida hacia la muerte y durante la película arriesga su vida como si estuviera tentando a la muerte para ver de alguna manera si realmente está muerto o no. Carla es la única que parece traer a Max de regreso al mundo real con su depresión por la muerte de su hijo en el accidente. Eso hace que Max se esfuerce por demostrarle que ella no fue responsable.
Una noche, cuando Carla se sentó en su coche y Carla sostuvo una caja de herramientas como si fuera su bebé, Max estrelló el coche con toda su fuerza contra una pared de ladrillos. Esto era para demostrarle que no podría haber sujetado a su hijo para salvarlo del accidente aéreo. Fue una locura, pero funcionó para curar a Carla de sus graves sentimientos de culpa. El accidente automovilístico también resolvió el problema de Max, de no querer mentir sobre la muerte de Jeff. El abogado de Jeff, Tom Hulse, quería que Max mintiera sobre las circunstancias de la muerte de Jeff para obtener un acuerdo mayor. Ahora Max no tiene que testificar mostrando que se volvió suicida debido al accidente aéreo y, por lo tanto, perdió el control de sus facultades mentales. Uno de los momentos más emblemáticos de la película es cuando Max, tras el accidente, muerde una fresa con una intensidad casi religiosa. No le sucede nada pese a que tiene una alergia mortal a las mismas. Este acto representa su renacimiento. Es la primera vez que experimenta el mundo con una nueva perspectiva, como si estuviera sintiendo realmente la vida por primera vez. La fresa se convierte en un símbolo del placer de lo terrenal, pero también de su desconexión emocional. Max está experimentando el mundo como si fuese la primera vez. Su forma de saborear la fresa es un recordatorio de la belleza de lo simple, de lo tangible. Su color rojo conecta con la idea de la sangre, la fragilidad de la vida y el peligro. Colores cálidos y etéreos, dorados, anaranjados, se usan en escenas donde Max parece estar en un estado trascendental, como si estuviera fuera de la realidad común. Estos colores aparecen cuando camina entre los sobrevivientes tras el accidente y cuando desafía la muerte, parado en la cornisa, conduciendo a toda velocidad. Colores fríos y oscuros representan la desconexión de Max con su familia y el mundo cotidiano. La relación con su esposa se desarrolla en espacios con una iluminación apagada, reforzando la sensación de distancia emocional. Este uso del color no solo refuerza el contraste entre la realidad de los demás y la de Max, sino que también indica su progresiva reintegración al mundo humano conforme la historia avanza. Max había desafiado a la muerte en diversas ocasiones después del accidente, como bailar al borde de un rascacielos, representando un rechazo total al miedo, y manejar a toda velocidad sin cinturón de seguridad. Esto no es solo una manifestación de su desprecio por el peligro, sino un intento de recrear la sensación del accidente. Se ha convertido en adicto a la adrenalina porque es lo único que lo hace sentir vivo. Ambos momentos refuerzan el estado mental de Max. Ya no pertenece del todo al mundo de los vivos, pero tampoco ha cruzado completamente al de los muertos. Está atrapado en un limbo existencial. El clímax de la película ocurre cuando Max, después de ingerir accidentalmente fresas, a las que es alérgico, entra en shock anafiláctico. Durante este momento, por primera vez desde el accidente, siente miedo real. Este final es la culminación del arco de Max. Solo recuperando el miedo puede volver a ser verdaderamente humano. Más allá de ser un drama sobre el trauma, Fearless es una exploración sobre la naturaleza de la existencia, el miedo y la conexión humana. La película sugiere que el miedo no es solo una emoción negativa, sino un aspecto esencial de lo que significa estar vivo. Max no necesita ser fearless, sin miedo, sino aceptar el miedo como parte de la experiencia humana. Solo cuando lo hace, puede reconectarse con su familia y con su propio ser. Es una obra profundamente filosófica, llena de simbolismo visual y narrativo, que convierte la experiencia del espectador en algo casi espiritual. La película utiliza la Sinfonía No. 3 de Gorecki, conocida como la Sinfonía de las Lamentaciones, para enfatizar el estado emocional de los personajes. Esta pieza, melancólica y trascendental, refuerza la idea de que la historia trata sobre lo sagrado, lo eterno y la conexión con la muerte. Un elemento clave en la película que quería agregar era la subtrama del proceso de indemnización tras el accidente aéreo. Este aspecto, aunque secundario en la trama, tiene un gran significado simbólico y narrativo, ya que representa el intento de racionalizar el trauma, ponerle un valor monetario y cerrar el evento con un precio. A través de la indemnización, la película sugiere un choque entre dos formas de procesar la tragedia: el enfoque pragmático y el emocional, así como una crítica como la sociedad intenta manejar el dolor mediante mecanismos burocráticos y financieros. Desde el inicio, Max rechaza por completo la idea de recibir dinero como compensación por el accidente.
Para él, la experiencia que vivió no puede ser reducida a una cuestión financiera. Max no busca justicia ni venganza, sino comprensión. La idea de ponerle un precio a la tragedia le parece absurda, ya que él siente que, en cierto sentido, el accidente fue un renacimiento para él. El dinero como un intento de cerrar el trauma. Las aerolíneas y las aseguradoras buscan resolver el problema con una suma económica, lo que refleja cómo el sistema trata de convertir un evento emocionalmente devastador en un simple asunto de negocios. En este sentido, Max representa la resistencia a aceptar un cierre artificial al trauma. Su transformación lo ha alejado del mundo materialista, y la idea de recibir dinero lo insulta, como si su experiencia de casi muerte se redujera a una transacción financiera. Esto resalta la desconexión entre el sistema legal y las verdaderas necesidades emocionales de las víctimas. El dinero representa un regreso a la normalidad, algo que Max no quiere. Su experiencia de casi muerte lo ha hecho ver la vida de otra manera, y aceptar el dinero sería aceptar que todo lo que ha sentido es parte de un sistema racional y controlado. Como preparación para llevar un contenido tan importante y profundo a la gran pantalla, el director Peter Weir entrevistó a los supervivientes de este accidente. En consecuencia, Weir decidió cambiar la naturaleza de la escena más conmovedora y aterradora de la película, el regreso onírico de Max a la cabina del avión condenado al final de la película, eliminando todas las tomas exteriores y concentrándose exclusivamente en el punto de vista de los pasajeros, aumentando así su intensidad para el público de la película. Además, como preparación para esa secuencia inicial de 6 minutos del campo de maíz, no solo tenían un campo de maíz específicamente plantado antes de ser arrasado con una excavadora para recrear el lugar del accidente, sino que se necesitó un total de 10 días para recrear el lugar del accidente, incluido el desparramo de 600 maletas de ropa, lo que costó alrededor de $2 millones en total. Era tan realista que los pilotos de otros aviones que volaban por encima informaron de lo que creían que era un accidente real. Las habilidades de Weir, que considera este largometraje como su mejor trabajo, son evidentes en la majestuosidad de la escena inicial en la que Bridge emerge de un campo de maíz brumoso y lleno de humo sosteniendo en brazos a lo que el público cree que es su bebé y a su pequeño de la mano, antes de que la toma se aleje para revelar los restos y la carnicería de un terrible accidente aéreo. Probablemente la inspiración para la apertura de Los de J.J. Abrams. Weir sin duda también se benefició mucho de trabajar junto al director de fotografía, Allen Daviau, colaborador frecuente en los primeros éxitos de Spielberg. Weir opta por mostrar el accidente de forma fragmentada, dejando que el espectador experimente la confusión y el impacto emocional en lugar del horror explícito. La caída del avión se convierte en una metáfora del descenso de Max a un nuevo estado de conciencia, un evento que lo reinicia espiritualmente. Carla y Max representan dos formas de procesar el trauma: la culpa autodestructiva y la negación total. La película emplea una iluminación etérea y contrastada para reflejar la psicología de Max. En varias escenas, la luz lo rodea como si estuviera en un estado de gracia, reforzando la idea de que se siente casi divino. Sin embargo, en momentos de crisis, la iluminación se torna más naturalista, recordándonos su humanidad y fragilidad. El clímax de la película es una de las escenas más poderosas del cine de los 90. Max, después de sufrir un ataque alérgico y estar al borde de la muerte, finalmente experimenta el miedo de nuevo. Es en ese momento cuando su transformación culmina. La invulnerabilidad era solo un escudo emocional, y al recuperar el miedo, también recupera su humanidad. Fearless es una película sobre la paradoja de la vida y la muerte, el miedo y la valentía. Nos muestra que el verdadero heroísmo no radica en desafiar la muerte, sino en aceptar la vulnerabilidad humana y aprender a vivir plenamente a pesar del miedo. Esta película intenta abordar la filosofía existencialista que rodea la vida y la muerte. La película explora cómo un evento traumático puede alterar la percepción de la realidad. Mientras otros sobrevivientes desarrollan miedo y ansiedad, Max siente lo contrario: una desconexión con la mortalidad y las preocupaciones terrenales. Sin embargo, su aparente valentía no es más que un mecanismo de defensa extremo. Al desafiar constantemente a la muerte, está tratando de reafirmar el control que perdió en el accidente.
No es que Max no tenga miedo, sino que está negando su vulnerabilidad como un intento de sobrevivir emocionalmente.